El despertador consciente. Capítulo 28. No dejes morir a tu niño interior. He estado varios días ausente del podcast por una buena razón. Durante este mes y a mis 31 años he tenido la oportunidad de trabajar como monitor de campamento de verano rodeado de niños y niñas de todas las edades, de 3 a 15 años, y solo puedo decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora de la que me llevo unas muy interesantes conclusiones que tengo intención de compartir con todos vosotros, así como una montaña de cariño. No es la primera vez que desempeño una tarea de estas características, pero sí me atrevería a decir que es la primera vez que puedo hacerlo desde que mi conciencia empezó a despertar, lo que me ha hecho ver toda la experiencia con unos ojos diferentes. Efectivamente, en este audio os voy a hablar de los niños, una etapa por la que todo el mundo ha pasado en el inicio de su camino por esta vida, pero ¿cuántos pueden decir que la recuerdan realmente? Que habrá quien diga que por supuesto que la recuerda, y con mucha nostalgia, pero lo cierto es que de poco sirve recordar esa etapa vital si solo queda como un puñado de recuerdos olvidados cogiendo polvo en algún lugar de nuestra memoria. Podemos recordar nuestra infancia, pero hemos olvidado lo más importante, aquello que caracteriza realmente a los niños y que parece que se ha de perder de forma irremediable una vez entramos en esa etapa adulta. Al pasar de cierta edad, parece que todo tu entorno se confabula para empujarte hacia un proceso al que hemos llamado madurar. Creo que no hay un verbo peor utilizado y peor entendido que este en toda la lengua castellana. ¿Qué es realmente madurar? En principio podríamos estar de acuerdo en que madurar consiste en adquirir responsabilidades y aprender a hacer cosas que no les están permitidas a los niños. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. El problema viene cuando la gente malinterpreta esa maduración como el fin de los juegos, la eliminación de la inocencia y el amordazamiento de los sentimientos, porque una persona madura no muestra lo que siente, la lleva por dentro y se lo come todo él solito, ¿no es así? Si madurar significa dejar de ser un niño y perder todo esto que menciono, espero que me perdonen, pero yo no quiero madurar. De hecho, creo que nunca lo he acabado de hacer, pero el haber compartido todas estas horas rodeado de niños y niñas de diferentes características y personalidades me ha hecho darme cuenta de que mi niño interior, aún sin estar muerto del todo, sí estaba en estado crítico, prácticamente comatoso. Si mi niño interior está así, no quiero ni imaginar cómo deben estar algunos otros. Y es que no somos conscientes de lo importante que es jugar en la vida. Las crías de la mayoría de especies animales juegan de manera instintiva, porque eso les lleva a aprender sin riesgo de hacerse daño, al menos no demasiado y nunca de manera letal. Los niños quieren jugar a todas horas, seguramente por instinto también, pero sobre todo porque es endiabladamente divertido, y ellos lo saben, lo disfrutan y aprenden mucho con ello. ¿Cuándo fue la última vez que dejasteis de lado las responsabilidades y os dedicasteis única y exclusivamente a jugar? Puede que algunos de vosotros tengáis niños a vuestro alrededor, hijos, sobrinos, nietos tal vez, o quizás por motivos laborales como ha sido en mi caso estos últimos días. ¿Pero os habéis detenido a observar y analizar un poco a esos niños? Yo sí lo he hecho, desde el primer día empecé a hacerlo y todavía no he conseguido salir de mi asombro. Evidentemente no todos los niños y niñas son iguales, y por supuesto no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 15, que a duras penas ya no es ni siquiera un niño en algunos casos, bien porque su ritmo de crecimiento personal y mental es más acelerado que el de la mayoría, o bien porque las circunstancias que le rodean le han obligado a madurar con más premura de la que debería. Pero aquí os presento a grandes rasgos las características que todo niño parece traer de serie y que si todos pudiéramos reintegrar en nuestras personalidades y caracteres, seguramente el mundo se convertiría en un lugar mejor sin siquiera darnos cuenta. Los niños son inocentes, pero no ingenuos o crédulos. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Su inocencia en general se muestra en forma de confianza, aunque no a cualquier precio, ni mucho menos con cualquiera. Tendemos a pensar que los niños se creen cualquier cosa y que por ello es fácil engañarlos, y eso es parcialmente cierto porque ellos parten de la inocencia. Es muy fácil engañar a alguien que no espera que le engañen. Digamos que se les puede engañar cuando los pillas desprevenidos, y sobre todo cuando les ofreces algo que excita su imaginación. El ejemplo más claro de esto lo hemos vivido todos, supongo. ¿Os acordáis de los Reyes Magos, Papá Noel o el Ratoncito Pérez en vuestra infancia? Visto en perspectiva, puedes llegar a pensar en cómo fuiste tan estúpido de creerte semejante cuento, pero intentad hacer un viaje mental al pasado. No nos lo creíamos porque fuese creíble, lo creíamos porque nos fascinaba la idea. Quizás más que creerlo por ingenuidad, lo creíamos por ilusión. La realidad que todos vivimos desde el primer minuto de nuestra vida es dura, fría en muchos sentidos y por encima de todo monótona, sin hueco para la fantasía. Yo era de ese tipo de niños, un poco repelentes debo reconocer, que lo cuestionaba todo, y en cierto sentido en eso tampoco he cambiado mucho, prueba de ello es todo este podcast, y mi mayor obsesión con los Reyes Magos o Papá Noel era cómo conseguían colarse en mi casa sin hacer ningún ruido y sin que nadie se enterase. Es decir, físicamente me parecía imposible, y no me lo quería creer, pero a pesar de mis dudas y sospechas, cada año lo conseguían y eso alimentaba mi imaginación y mi fantasía. Mi mundo era mucho más bonito cuando podía creer que esos seres mágicos existían y hacían todo lo que hacían. Me parecía que daban una pincelada de color sobre el gris de la realidad que cada vez conocía mejor y eso me hacía sentirme más vivo.
hasta que llega el momento en que te das de bruces con la realidad y la posibilidad de pintarla de colores se desvanece cuando descubres que te han engañado vilmente. Incluso puedes llegar a sentir que te han tomado por tonto. Yo lo recuerdo como un chasco bastante grande, y quizás eso me hace entenderlo todo ahora de otra manera. Muchos padres se lamentan de que sus hijos pierden muy pronto la inocencia, y a todos ellos les digo que quizás si no les engañásemos de esa manera y nos esforzásemos en hacerles entender que la vida puede ser más mágica y fantástica sin necesidad de recurrir a mentiras, esa inocencia tendría posibilidades de sobrevivir mucho más tiempo. Sé que este es un tema que genera debate y controversia, y por descontado que cada padre y madre tiene todo el derecho del mundo a decidir cómo educa a sus hijos y qué historias les cuenta. Pero en mi humilde opinión, creo que es un poco hipócrita quejarnos de la pérdida de la inocencia de los niños cuando somos nosotros los que traicionamos su confianza a la primera de cambio. Como dice el refrán, si me engañas una vez es culpa tuya, si me engañas 2 veces la culpa es mía. Dicho de otro modo, si tu hijo llega a la conclusión de que creer tus historias deriva en un engaño, no te sorprendas si no vuelve a creer nada de lo que le cuentes. Pero los niños no son solo inocencia, los niños son aprendizaje continuo, aprenden a todas horas y a un ritmo increíble. Es cierto que su biblioteca de conocimientos y experiencias está más vacía que la de los adultos, y quizás sea eso lo que les empuja a empaparse de todo lo que les rodea. Hay niños de todo tipo, pero la inmensa mayoría están atentos a todo lo que acontece a su alrededor y son increíblemente rápidos en sacar conclusiones. Puede que esas conclusiones no sean siempre acertadas, pero eso tampoco les importa, porque antes de poder ponerlas en duda ya han aprendido algo nuevo que sustituye la conclusión anterior. Los adultos también deberíamos ser así, pero tenemos un gran enemigo que juega en nuestra contra, eso que llamamos nuestro sistema de valores y creencias. No sé en qué momento ocurre ni el porqué de todo el asunto, pero llegamos a un momento de la vida en que dejamos de aprender. O mejor dicho, dejamos de querer aprender. Esto es parcialmente culpa nuestra y al mismo tiempo lo es de nuestro cerebro. Hay estudios psicológicos de todo tipo que concluyen que nuestro cerebro es perezoso por naturaleza. Según parece, aprender significa que nuestro cerebro tiene menos posibilidades de descansar porque ha de mover montañas enteras de información para sustituirlas por otras. Es decir, si yo he aprendido erróneamente que la capital de España es Cádiz, por poner un ejemplo tonto, nuestro cerebro prefiere hacernos creer que es así antes de reconocer el error y arreglar nuestros archivos mentales. Esto os puede parecer una tontería, porque a fin de cuentas es únicamente sustituir un nombre por otro, pero si hablamos de creencias más profundas, ¿qué ocurre? Es decir, nuestro cerebro y nosotros por extensión no nos sentimos cómodos con las medias tintas, solo queremos datos absolutos. Es como si os pregunto, ¿existe Dios? Toda una bomba para nuestra mente, ¿verdad? Por descontado que cada cual es muy libre de decidir qué creer al respecto, pero lo cierto es que si optamos por una postura u otra, nos resultará preferible mentalmente defender nuestra creencia ante los demás para que todos crean lo mismo que nosotros antes que no ponerla en duda. Incluso para aquellos que creen que Dios no existe, si un día se abriera el cielo y de repente apareciera de forma innegable, muchos optarían por decir que es un montaje, que es una alucinación colectiva o cualquier otra excusa con tal de no cambiar su sistema de creencias profundo, aún con la evidencia ante sus propios ojos. Por eso también hay gente que, aún habiendo sido testigo visual directo de algún fenómeno paranormal o fuera de lo común, prefieren poner en tela de juicio a sus sentidos y hasta su propia percepción antes que asumir que estaban equivocados y cambiar su manera de ver la vida. En esto tenemos mucho que aprender de los niños, porque como decía, ellos aprenden en todo momento, y lo que han aprendido hoy, mañana puede ser sustituido por un conocimiento totalmente nuevo o más preciso. Cierto es que eso es más fácil de realizar cuando tu cerebro está en su estado más plástico, que es en la etapa de la niñez, pero siendo así, ¿en qué momento perdemos esa plasticidad? Muy sencillo, cuando nosotros queremos que así sea. Tal vez sea de manera inconsciente, pero eso lo provocamos nosotros mismos, o incluso viene incitado por los grandes estamentos. En cualquier etapa educativa aprendes cosas, pero aprendes meramente datos, información. Te llenan el disco duro de todo tipo de conocimientos que rara vez vienen acompañados por un mínimo sentido crítico o de duda. Te has de creer lo que te dicen y ya, porque es lo mismo que cree todo el mundo, por lo que es normal que antes o después nuestro disco duro se llene del todo y se nos mitiguen o desaparezcan las ganas de aprender. Aprender no consiste en almacenar información, pero a nuestro cerebro le gusta que así sea, porque en ese proceso solo interviene el módulo de la memoria, y a base de utilizar únicamente ese módulo, otros se van oxidando y dejan de funcionar, como el módulo de la lógica, el de la imaginación, el de la fantasía, el módulo crítico o el de observación, entre otros. Solo queremos datos y más datos, y creemos que aprendemos, pero solo memorizamos. Hablo de etapas educativas, pero eso también ocurre en nuestro día a día. Tal vez si no arrancásemos de raíz esa capacidad de aprender que tienen los niños, así como su sentido de la curiosidad, hoy en día estaríamos mucho más avanzados como sociedad y como individuos en todos los campos del pensamiento. En nuestras manos está el coger a nuestro holgazán cerebro y ponerlo a trabajar. Evidentemente se resistirá tanto como pueda, pero con un poquito de fuerza de voluntad, volverá a ser la máquina perfectamente engrasada que aprende a cada paso que da. Pero los niños
no solo aprenden sin más, lo hacen porque escuchan con toda la atención que les es posible desplegar. Que imagino que ahora muchos profesores, educadores o cuidadores de niños me saltarán a la yugular por decir esto, porque sus niños no les escuchan en absoluto y siempre están distraídos cuando les quieren hablar. Pues queridos amigos profesores, educadores y cuidadores, el problema no es de los niños. Si los niños no os escuchan cuando les habláis, es porque lo que les decís les importa un huevo. Así de claro. Puede ser que los adultos nos creamos lo suficientemente inteligentes y moralmente superiores para decidir lo que es importante y lo que no, y por ende, lo que los niños tienen que escuchar y lo que no. Pero si algo he aprendido en esta experiencia es que eso funciona totalmente al revés. Explícale algo a un niño que realmente despierte su curiosidad y su interés y nunca volverás a tener a un oyente más atento que él. Eso sí, para que un niño se escuche con plena atención, no solo es importante lo que le digas, sino cómo se lo digas. Los niños pueden ser cualquier cosa menos tontos, y evidentemente si les hablas como si lo fueran, no esperéis que os presten atención, incluso es probable que se sientan ofendidos en parte. Por descontado que tampoco es conveniente usar un tono o unas palabras demasiado complejas, porque por más atención que pongan, si no entienden lo que les dices, su atención se dispersa de nuevo. Es tan sencillo como hablarles con claridad, y aunque creáis que no es posible que ellos lo detecten, hablarles desde el respeto. He visto a muchos que no solo hablan a los niños como si fueran tontos, sino que les hablan con una especie de desprecio, porque según ellos son solo niños y no entienden nada. Querido amigo, el que no entiende nada eres tú. Pensad que los niños no están tan entrenados como los adultos en respetar las reglas sociales, esas que a veces nos obligan a prestar atención, o al menos a simular que la prestamos, cuando te habla alguien al que estás obligado a escuchar. Por lo tanto, ellos captan muy rápido si les hablas tratándoles como iguales o no, y si no es el caso, automáticamente y de una manera que me encanta, te devolverán el mismo trato. Parece imposible que los niños entiendan esto, pero nadie mejor que ellos entiende eso de respeta si quieres ser respetado. Hay que hablarles de tú a tú y respetando sus problemas que para ti solo son chorradas de niños, pero para ellos no lo son sus problemas reales y les afectan y les duelen. Entendiendo esto tienes mucho ganado con ellos, y quizás, solo quizás, si aplicásemos esa misma regla entre adultos, la comunicación entre seres humanos sería mucho más sencilla, efectiva y productiva. Otra cosa que me ha sorprendido mucho de los niños es que no tienen sentido del ridículo ni de la vergüenza, aunque todos pensemos que sí. Pero esto no significa que no les importa que se ríen de ellos. Al contrario, les importa y les afecta y mucho. El sentido del ridículo en ellos no es innato, es adquirido, y lamentablemente somos los adultos los que se lo descubrimos y lo potenciamos. Un niño no se pondrá a hacer el tonto delante tuyo porque sí, porque ha aprendido que según qué actitudes conllevan burlas y faltas de respeto. Pero incluso con los niños que están entrando en la adolescencia, etapa que como todos sabemos es cuando el sentido de la vergüenza es más potente que nunca, si eres tú el que se pone a hacer el tonto sin remilgos delante de ellos, no dudarán mucho en sumarse a la fiesta. Vivimos tan condicionados por mantener las apariencias y por evitar posibles mofas que nuestra actitud ante la vida se va tornando cada día más y más gris. Dejamos de hacer tonterías por miedo a que no nos tomen en serio, pero en realidad lo que conseguimos es volvernos mucho más aburridos, y lo aburrido no genera atención ni interés. He aprendido que no hay una mejor manera de conectar con los niños, y por extensión con otros adultos, que haciendo el tonto. Liberas tensiones, te ríes, te sientes más feliz, y por encima de todo, te evades del tedio y del estrés. Ser adulto implica tener que tomar ciertos asuntos con más seriedad, y en eso no voy a ofrecer discusión. Pero al mismo tiempo, la madurez de nuestra mente nos debería permitir diferenciar entre las situaciones que requieren de severidad y de las que no. De hecho, no os voy a pedir que os pongáis a hacer el tonto por la calle, pero os aseguro que si de vez en cuando os permitís ciertas licencias de diversión y de juego, sin pensar demasiado en lo que opinen los demás, vuestra vida mejorará muchísimo. No hay mejor y más rápido camino a la felicidad que la risa y la despreocupación. Y de hecho, lo contrario puede ser un camino de no retorno, porque cuando dejamos de divertirnos en la vida, acostumbramos a nuestro cerebro a ciertas actitudes que pasan a convertirse en inamovibles para el resto de tus días, y pueden llevarnos a extremos emocionales tan peligrosos como pueda ser la depresión. Yo conozco unos cuantos, pero ¿cuántos adultos conocéis vosotros que han perdido la capacidad de divertirse en la vida? Yo no puedo decir con certeza cuál es el sentido de la vida o cuál es nuestra misión en este planeta, pero sea la que sea, teniendo la posibilidad de elegir, mejor hacerlo divirtiéndonos. De otro modo solo conseguiremos una existencia gris y estéril. ¿Os imagináis un mundo en el que el sentido del ridículo no existiera? Sí, probablemente sería más caótico, pero sin duda muchísimo más divertido, y nos podríamos llegar a sentir más libres de lo que ahora mismo pudiéramos siquiera imaginar. Y por último y más importante, los niños sienten. Que alguien dirá, hombre, yo también, y puede ser, pero dudo mucho que lo hagas tanto como ellos. Los niños sienten todo con una intensidad que me eriza la piel. Tanto lo bueno como lo malo, ellos lo llevan al extremo emocional más intenso. Podríamos debatir si eso es bueno para el desarrollo personal del niño, pero lo que tengo claro es que de esa manera aprenden sobre las emociones humanas de una manera que un adulto no podría aprender jamás.
Al madurar perdemos un poco la capacidad de sentir y la sustituimos por la razón, por el pensamiento. Repito que esto no tiene por qué ser malo, a fin de cuentas en el término medio es donde podemos entender mejor todas las posturas ideológicas y emocionales siempre que las hayamos experimentado previamente de forma intensa. Pero una vida basada únicamente en la razón nos convierte a todos los efectos en máquinas sin alma, aunque este punto es el que más podéis poner a entredicho y con razón. Evidentemente todos tenemos sentimientos y los sentimos. El problema surge cuando nos empeñamos en querer dejar de hacerlo o en su defecto, en aparentar que no lo hacemos. Como ya he dicho en algún capítulo anterior, parece que mostrar nuestros sentimientos ante los demás nos hace más débiles y frágiles, pero de ser así, ¿cuál es el problema? Llorar por algo que nos duele no es síntoma de debilidad o falta de valentía, es algo simplemente natural. Los animales, aunque los humanos no siempre seamos capaces de entenderlo, también muestran sus sentimientos ante sus semejantes, y sin ser yo un experto en psicología animal, ¿sabéis por qué lo hacen? Porque de no hacerlo, ¿cómo pueden saber los otros cómo te sientes tú? Muchas veces nos quejamos de lo dura que es la sociedad con nosotros, de lo mal que nos tratan, y es cierto que a veces nos puede un poco la maldad o la mala leche de los demás, pero en muchas ocasiones hacemos daño a los otros porque no somos capaces de entender cómo se sienten. No digo de forma involuntaria, que a veces también, pero sobre todo hacemos cosas que duelen a los demás y no nos damos cuenta porque no nos lo demuestran. Muchos dicen sentirse solos y maltratados por la vida, pero si no le muestras a la vida lo que te recorre por dentro, ¿cómo esperas que alguien entienda que estás pidiendo a gritos un poco de compañía y comprensión? Tendemos a pensar que todo el mundo es egoísta y que a la gente no le importa a nadie que no sean ellos mismos. Y es cierto que hay gente así, pero no está bien generalizar. La mayoría se lanzan sin dudarlo cuando detectan que alguien necesita ayuda, y aunque quizás a nivel emocional sea más difícil en estos tiempos que corren, si pides ayuda es muy probable que la recibas por más que te cueste creerlo. Con los niños con los que he trabajado, me fascinaba observar cuando uno de ellos, por los motivos que fuese, rompía a llorar. Antes siquiera de tener tiempo yo de acercarme a ver qué le pasaba, ese niño ya tenía 5 o 6 compañeros encima, consolándolo, interesándose por los motivos de su llanto. Es increíble lo justos que pueden llegar a ser los niños, que tan rápido consolaban al afectado como condenaban directamente al causante. Y ese mismo causante entendía muy rápido su error, y pedía perdón, pero sintiéndolo de verdad, un perdón de corazón. Los adultos tenemos cierta tendencia a pedir perdón a los demás cuando nos equivocamos, pero rara vez es un perdón sentido de verdad. Como decía, los niños sienten con intensidad, pero todo, la alegría, la tristeza, la compasión, el arrepentimiento, ¿cuándo perdimos eso nosotros? Vivimos en una sociedad en la que no somos sinceros, decimos cosas por decir, porque las reglas sociales así lo establecen, pero no sentimos realmente lo que decimos y lo que pensamos. Nos formamos nuestra fortaleza de la soledad en nuestra mente y nos creemos que nadie nos va a entender. Yo he pasado muchos años así, creyendo que mis problemas eran únicos y que nadie los podía comprender, hasta que empecé a compartirlos, para acabar descubriendo que mis problemas son a grandes rasgos los mismos que tiene todo el mundo. Necesitamos recuperar esa esencia que tienen los niños y que un día tuvimos nosotros también. ¿Quién nos iba a decir que nuestros mejores maestros podían ser aquellos a los que nos empeñamos en querer enseñarles cómo es la vida? Nadie sabe mejor lo que es la vida que un niño. La vida es sentir, es escuchar, es aprender, es no tener vergüenza y ser crítico, es compartir, es ayudar, es confiar en los demás y tener la capacidad de creer, de soñar. Nuestro mundo os parece gris y vacío, pues os puedo asegurar que no lo es, y si se ha convertido en eso es porque nos hemos esforzado mucho en que así sea. Pero tengo una buena noticia que he aprendido a golpe de compartir muchas horas con diferentes niños y niñas en este último mes. La vida no es nada por sí misma, la vida es aquello que tú quieres que sea. ¿No te gusta que sea tan gris? Pues píntala del color que más te guste. Y si no sabes cómo hacerlo, busca a un niño para que te enseñe. O mejor dicho, para que te recuerde cómo se hace. Porque no lo olvides nunca, tú alguna vez también fuiste como ellos, y de hecho todavía lo puedes seguir siendo. Solo tienes que olvidarte de lo que das por hecho y buscar un poco en tu interior. Tal vez te lo encuentres medio moribundo como me pasaba a mí, pero en ti sigue estando ese niño o niña que alguna vez fuiste. Y lo más increíble de todo es que aunque lleves años machacando a ese niño interior, no dejándole ser lo que realmente debería ser, basta con tenderle la mano y sonreírle. Te aseguro que revivirá en cuestión de segundos y te llevará a un mundo de colores como nunca antes has vivido. Así me ha ocurrido a mí y se lo debo todo a mis maestros, a esos pequeños maestros que me han acompañado en este último mes, dándome lecciones a diario, sacudiendo a mi vago cerebro a cada momento y permitiéndome ser uno más de todos ellos. Sí, he tardado 31 años en entenderlo, pero es una lección que no se me olvidará fácilmente, y ojalá todos vosotros lleguéis a entenderlo del mismo modo que yo. No permitáis que vuestro niño interior muera, en primer lugar por vosotros mismos, pero también y casi más importante, por el resto de la humanidad. Gracias, pequeños maestros y maestras. ¿Oís eso? Es hora de despertar.